Bueno, mira, Henry, como todo, pues existe su historia del por qué el Día del Periodista en Venezuela, porque es el Día Nacional del Periodista, no es un día internacional ni universal, sino que se celebra hoy solamente aquí en Venezuela. Eh, es debido a que en el año 1964 eh, se solicita al viejo Congreso Nacional se ha decretado el 27 de junio como Día Nacional del Periodista debido a que justamente el 27 de junio, eh, durante la Guerra de Independencia, Simón Bolívar abre en lo que hoy conforma el territorio del estado homónimo del Libertador, es decir, el estado Bolívar, eh, instalan la tipografía con la cual fue editado el Correo del Orinoco. El Correo del Orinoco, si se quiere, es el primer periódico de la época de la independencia, aun cuando existiendo la Sociedad Patriótica había gente como Vicente Salias, Miguel José San, Juan Germán Rocio, que en la vieja Caracas, la Caracas pre-independencia, editaban otro medio impreso llamado La Gaceta de Caracas. Allí hay algunas contradicciones entre las opiniones que se dan entre los colegas periodistas, que unos señalan que debe ser ya el celebrado el día en que se instala el Correo del Orinoco, y otros el día que se crea la Gaceta de Caracas. Sin embargo, hasta ahora y desde el año 1964 se celebra el 27 de junio de cada año como Día Nacional del Periodista, debido justamente a que ese día salió la primera edición de El Correo del Orinoco. Estamos conversando con el profesor Pablo Quintero, aparte de historiador, colega periodista y que maneja muy bien esta información. Vamos con una música urraca y volvemos con Pablo Quintero sobre los periodistas emblemáticos acá en lo que es Carora, Barquisimeto, el Tocuyo y todo lo que es el estado Lara. Pablo, vamos con música y volvemos. Por cierto, Día del Periodista. Profesor, periodistas emblemáticos, esos periodistas que hicieron historia, esos periodistas que incluso ya no están con nosotros, pero que hicieron historia, y los que aún se encuentran con nosotros en el plano terrenal y que de alguna manera reivindicaron pues lo que es la profesión del periodismo. Bueno, fíjate, de hablar del periodismo, por ejemplo, en el estado Lara, y al no hablar de dos ciudades emblemáticas de lo que fue la intelectualidad de esa época, como fueron el Tocuyo y Carora, pues no hablar de ellas. Pero, por ejemplo, en Carora, quien no hable de Chío Zubillaga como escritor, como periodista, como formador de generaciones del mismo diario de Carora, que si se quiere, junto al Impulso, fueron los primeros diarios impresos que hubo acá en la zona del estado Lara, e incluso el Impulso hasta su posterior desaparición no hace mucho, se le consideró el decano de la prensa laica en Venezuela, de la prensa laica, porque era el primer periódico impreso que no dependía de la Iglesia Católica. Y en el Tocuyo, no hablar de José Pío Tamayo, pues realmente es pasar por alto uno de los baluartes de lo que es el periodismo, no solamente en el estado Lara y en Venezuela, sino en América Latina, porque el primer periódico que sale en Centroamérica con fotografías, anteriormente todos los periódicos salían solo con letras, solo impresos con bibliografía.
el primer periódico que sale con una fotografía lo edita José Pío Tamayo con el descarrilamiento de un tren en Costa Rica. Entonces, ellos, José González en el Tocuyo, bueno, y toda esa pleyade de escritores y de productores de intelectualidad, porque anteriormente el periodismo, más que un elemento noticioso, era elementos de formación intelectual, bien puede ser político, bien puede ser social, bien puede ser pedagógico, pero eran instrumentos de formación de la ciudadanía. Tenemos desde Yaritagua, el municipio Peña, acá vecino a Iribarren, en el estado Lara, al periodista, amigo, periodista y colega Ángel Molletone. Buenas tardes, Ángel, felicitaciones hoy día al periodista. Hoy está Pablo Quintero con nosotros, está Pedro Montilla, mi persona y otros periodistas más acá en la emisora. Bien, gracias, colega, saludos para ustedes, saludos para todos los periodistas de la región centro-occidental, los de Lara, Yaracuy, Portuguesa. Queremos resaltar este hermoso día, este gran día, como lo es el 27 de junio, cuando celebramos el Día Nacional del Periodista. Queremos informarles que durante la mañana de hoy, acá en el municipio Peña, estuvimos celebrando los actos conmemorativos al Día del Periodista, donde mi persona fue orador de orden. Estuvimos en la Plaza Bolívar, aquí haciendo una ofrenda. Luego estuvimos haciendo la siembra de un árbol, estuvimos sembrando unas maticas aquí en la plaza para así mantener el ambiente. Y luego estuvimos en la inauguración, la exposición de pintura, los pintores haciéndole honor a los periodistas. Se abrió una colectiva donde hay hermosos cuadros de extraordinarios pintores como Fran Suárez, Iván Castillo y otros que nos están exponiendo acá en la biblioteca Osvaldo Méndez de Yaritagua. Y de igual manera se presentó una obra teatral que interpretó el director de cultura de la alcaldía de Peña, y luego la Orquesta Sinfónica Infantil de Peña hizo unas interpretaciones musicales en honor a los periodistas hoy en su día acá en Peña, Yaritagua. De verdad que ha sido una jornada muy hermosa, muy bella, y la periodista y cronista de la ciudad, Belkis Montilla, fue la encargada de organizar este evento conjuntamente con Rudy, Belkis, Carlos Jiménez, popular Lagarto, quienes entonces estuvimos haciendo este trabajo para que así no pasara desapercibido el Día del Periodista. Y queremos entonces enviar un saludo a todos esos colegas allí en la emisora, saludo para Quintero, saludo para el amigo Henry y el otro amigo que se encuentra allí, y en fin a todos, y todas las periodistas también, que con esfuerzo diario hacen cubrir las noticias, cubrir las informaciones y llevarles así al público en general y mantenerlos informados de lo que sucede en el estado. Ahora, Ángel, Henry, de verdad que alguna pregunta. Sí, Ángel, acá en Barquisimeto se desarrollaron algunas actividades en las que comúnmente, aquí en Barquisimeto se desarrollaron algunas actividades, las que generalmente se hacen como es la misa, la ofrenda floral. Sin embargo, se presentaron ahí algunos conatos de disturbio con el otro sector de los medios que también tenía actividades aparte, pero sin embargo no llegó a menos. Nosotros acá en Radio Popular quisimos homenajear a los periodistas desde esta trinchera, como se dice acá en el estudio de Radio Popular 1130, y bueno, por allá saludarte y desearle a todos los periodistas a nivel nacional que bueno, sigue la lucha por la información, por la libertad de prensa e incluso contra la autocensura, Molletones. Bueno, hermano, muchas gracias por la llamada. Muchas gracias por la llamada, Ángel. Si tiene algo final que decirnos. No, bien, de sentirnos entonces orgullosos. Recuerden que debemos estar unidos
porque somos un solo gremio, tenemos un fin, un solo objetivo y no podemos estar entonces cayendo en diatriba. Aquí estamos en una lucha por la información, por la libertad de expresión y porque todo sea de verdad equitativo. De verdad que nos sentimos orgullosos de ser periodistas y estamos muy contentos por estos homenajes que le están haciendo a los colegas, a los compañeros, y la próxima semana he sido designado orador de orden en la sesión solemne que tendrá la Cámara Municipal. Así que lo estaremos informando qué día va a ser la sesión solemne en el municipio Peña. De Yaritagua, entonces, para todas y todos los oyentes de este gran programa dedicado a los periodistas, les reportó el licenciado Ángel Omar Molletones. Adelante, estudios. Bueno, continuamos entonces cuando son las 3 de la tarde. Pablo, nos iba a hablar sobre algunos periodistas emblemáticos que estaba nombrando. Sí, fíjate, Henry. Bueno, primero saludar a Molletones, quien siempre ha sido solidario con el gremio periodístico. Fue mi profesor en la pasantía de radio, en una radio que en esos momentos él dirigía allá en Yaritagua y bueno, con el cual tenemos de verdad excelentes relaciones. Y es un hombre bien preocupado por la comunidad que habita y por el desarrollo de el periodismo y de otras actividades allí en Yaritagua. Le decía Henry que el 27 de junio, que es cuando se celebra el Día del Periodista y que es producto de que el Correo del Orinoco saca su primera edición justamente un 27 de junio, fue propuesto en el año 1964 por Guillermo García Ponce, quien para entonces era un preso político en el cuartel San Carlos, pero que esto no escatimó esfuerzos para que él enviara su propuesta a el viejo Congreso. Ahí queremos pararnos, Pablo, y comparar ese escenario. Imagínense, Guillermo García Ponce, preso, y sin embargo proponía, hacía esa propuesta pues, de que se celebrara el Día del Periodista como tal. Hoy en día los presos políticos no saben ni siquiera dónde están, Pablo. Sí, bueno, hoy se les hace un silencio de tumba sin ninguna alusión al lugar donde están supuestamente recluidos. Y en efecto, pues acá a los presos políticos anteriormente se les escuchaba y se les oía. Incluso el mismo expresidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, que en paz descanse, mientras estuvo detenido en Yare, muchas fueron las grabaciones que los periodistas sacaban de manera clandestina desde ese cuartel con las opiniones que él emitía sobre el gobierno que en ese momento pues estaba desarrollándose, que gobernaba Venezuela y que era el que había sustituido de una u otra forma al gobierno de Carlos Andrés Pérez. De verdad que bueno, allí hay que valorar eso, puesto que Guillermo García Ponce no solamente después fue el que propuso esta fecha, sino que también fue partícipe de lo que es el gobierno de hoy de Nicolás Maduro, y además de eso fue fundador de un periódico que es el periódico Vea, que de alguna manera se convirtió en su momento histórico en el vocero representativo de la ideología del partido de Estamos gobierno. transmitiendo por Radio Popular 1130 AM, estamos transmitiendo por la www.radiomundialrg.net y también estamos transmitiendo en las redes sociales, en YouTube, como Alianza con el Pueblo Oficial. Dale me gusta y compártela con tus amigos y ahí vamos a seguir creciendo en esta comunidad a nivel mundial. Pablo, vámonos a una música, Domínguez, y volvemos con Pablo Quintero en el Día del Periodista. Aló, Henry. Edgar, te escuchamos perfectamente, adelante. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, adelante. Aló.
Escuchamos, adelante, adelante. Buenas tardes. Bueno, felicitaciones hoy en el Día del Periodista, a todo el staff de Radio Popular. Estamos felicitando hoy el Día del Periodista. Ella, ¿cómo está la situación al norte de la ciudad? El agua, la comida, hoy en día el periodista. Felicitaciones a todos ahí, al director de la radio, a Henry, a Juan Carlos, toda la gente de la emisora popular que está haciendo un gran trabajo en las comunidades. Aquí estamos en la zona norte de Valle Lindo del Cuy. Bueno, la problemática del agua, no llegó el servicio de agua aquí a Valle Lindo 1. Hoy tuvimos una reunión aquí en Carolita con la coordinadora y bueno, estamos pidiendo que nos reprogramen este fin de semana y ver cómo resolvemos la problemática. Y hacemos un llamado a la presidenta Virolar, a la ingeniera Sabina, para que se aboque, porque el problema es bastante crítico en la zona norte, sobre todo aquí en la parroquia del Cuy, Valle Lindo 1, estamos en emergencia. Pues. Bueno, muchas gracias, Edgar Barrio. Bueno, gracias, Henry, por la oportunidad que me da. Bueno, gracias, Edgar Barrio, del norte de la ciudad. Recuerden entonces la gente de Cóctel Cocuy, en la 21 con Vargas, Cóctel Cocuy. Ellos ahí están disfrutando, están bailando, están brincando y disfrutando. Ahí están todos, en Cóctel Cocuy. Vámonos con más música y volvemos con Pablo Quintero, Día del Periodista. En la década de los 70, pues nosotros acá teníamos en el estado Lara varios periódicos impresos. Y además de eso, pues también existía Notidial, que era un radio periódico, y ellos con su eslogan era el único radio periódico impreso en la radio. Imagínate tú, pues que estaba Vilma Torres Mejía, Juan González, Palacios López, Pedro Vides Heredia, y bueno, Vilma Torres Mejía, que trabajaban en ese viejo palacio radial que fue un símbolo de lo que era el periodismo y de lo que era la radiodifusión en el estado Lara, puesto que creo que en ninguna otra parte del país existió algo como ese emporio de radios que tuvieron la familia Segura acá en Barquisimeto. Y digo esto porque, bueno, he venido hablando sobre lo que son los medios impresos y también existen los medios radioeléctricos, la radio, existe también la televisión como medio y al inicio de lo que fue el proceso de lo que llaman la Quinta República, pues se dio también impulso a lo que eran los medios alternativos de comunicación. Los medios alternativos de comunicación que, bueno, que no es nuevo en el mundo, porque, por ejemplo, quienes de una u otra manera nos estuvimos vinculados a el estudio de lo que era la historia de la Revolución China de Mao Zedong, recordamos los dacibaos, que eran los periódicos murales, que eran unos grandes murales que se pegaban en las paredes de las ciudades y donde la gente escribía las noticias, las informaciones, las solicitudes y todas esas cosas, y que aquí muy bien pudo haberse desarrollado, e incluso hubo acá una universidad que promovía dentro de lo que son los periódicos alternativos, la comunicación social, mención periodismo alternativo. Pues evidentemente esto se ha venido a menos. Acompañado de ello, no entendemos cuál es la razón por la cual ha desaparecido el papel periódico. Han cerrado las puertas muchos medios de comunicación escritos, hasta tal punto que vuelvo y me retrotraigo en lo que en la idea anterior. Nosotros acá teníamos un periódico que se llamaba El Larense, El Pronto, El Impulso, El Informador, El Diario de Carora, el semanario El Tocuyo,
El Mío, bueno, y tantos otros periódicos que existían acá y que han venido desapareciendo, producto que, en primer lugar, no hay papel periódico. En segundo, no hay planchas para que trabajen las rotativas. Y en tercer lugar, la tinta o la pintura con la cual se hace el periódico, pues han encarecido su costo sobredimensionadamente. Esto, pues evidentemente, para mal de muchos, ha traído como consecuencia que no existan periódicos impresos, y los que existen tienen unos costos muy elevados que no están al alcance de muchas personas y de muchos ciudadanos, sobre todo aquellos de los medios de los sectores populares, que es donde más llegaban los periódicos escritos, aun cuando parezca mentira, y aun cuando la radio es el medio de comunicación que sigue teniendo mayor prestancia y mayor dominio dentro de lo que es el rating, para utilizar una palabra del glosario de términos de la comunicación. El periódico también llega. ¿Por qué? Porque este pueblo, Henry, es un pueblo que le gusta leer, y le gustaba leer el periódico, así lo leyera de atrás hacia adelante, porque una de las cosas que nosotros tenemos que ir hacia un estudio sociológico de la conducta del venezolano, el por qué el venezolano lee primero la crónica, después lee el deporte, y después es que va a las noticias internacionales e incluso a las noticias nacionales. Pero en un alto porcentaje es así. Bueno, en estos momentos tú te consigues, y yo que he tenido la dualidad de profesiones, porque he sido docente y he cumplido también el rol de periodista en algunas oportunidades, me he dado cuenta de cómo los muchachos, cómo los estudiantes han dejado de leer. No de leer textos y leer libros de volúmenes grandes en páginas, sino han dejado de leer periódicos, han dejado de leer revistas, porque no existe edición de ellos, y como consecuencia de la no existencia de edición de periódicos y la no existencia de edición de revistas, pues también ha decaído la edición de libros, por lo cual se ha generado una segunda opción, que es la compra de textos usados, pero que tú ves el precio que tenían anteriormente, que dice bolívares 5, pero entonces te los venden en 500.000 bolívares. Evidentemente, voy a decir otra cosa que a mucha gente no le gusta que uno la diga, pero que hay que decirla. El poder adquisitivo del bolívar no está en correspondencia con el costo de las cosas, y mucho menos con el costo de la vida. Bueno, Pablo Quintero, ya al final volvemos con ya lo que es en el gremialismo actualmente, lo que es el periodista actualmente. Vamos a una música, José Domínguez, y volvemos entonces con Pablo ya a la parte final de lo que es el Día del Periodista, en este caso, en este espacio de Vallenato y Raspa Canilla. Y M. Sánchez también, en lo que es la parte de comunicación, las redes sociales. Pablo, en la actualidad, el periodismo y los periodistas actuales, Bueno, fíjate, Henry, como conversábamos hace algunos días, acá en Barquisimeto hay excelentes ciudadanos que han marcado huella dentro de lo que es el periodismo en esta entidad federal, y que lamentablemente, al igual que muchas otras profesiones, hay cuántos periodistas han abandonado el país. Mira, uno se pone a ver, por ejemplo,
personas que acá tenían su trabajo y que lo perdieron y que bueno, que están fuera de Venezuela. Pero sin embargo nosotros debemos recordar acá a gente como Rivas Marchena, como Chichito Meléndez Arce, como Julio Pérez Rojas, como Iván Claudio, que allí en el viejo coso del diario El Informador, pues conformaron, y del Impulso, pues conformaron pues, con bastante fuerza y con bastante vehemencia el desarrollo del periodismo. Igual el profesor y el periodista Jesús Antonio Herrera, quien fue rector decano de la Escuela de Periodismo de la Universidad Fermín Toro, a quien recordamos con muy grata impresión. Recordemos que él, junto con su padre, fueron parte de lo que es la historia del periodismo en el municipio Torres. No sé si estoy equivocado, pero tengo la impresión que lo leí en una oportunidad sobre un texto que escribió otro periodista que es Juan Páez Ávila. Eso no es, porque todavía está por ahí escribiendo, de que fue el papá de Jesús Antonio Herrera y de su hermano quien trajo una de las primeras imprentas a la ciudad de Carora. Hablando de Carora, también no se nos puede escapar Héctor Mujica. Héctor Mujica se va a Chile, allá viene perfeccionado como periodista y entrega a la Universidad Central de Venezuela el primer pensum de estudio para formar a los licenciados en comunicación social en este país. Y con Héctor Mujica se funda la Escuela de Comunicación Social y él es justamente el primer director de la Escuela de Comunicación Social en Venezuela, formadora de periodistas y que da pie a la formación del Colegio Nacional de Periodistas, porque anteriormente existían los que llamaban los periodistas empíricos, que eran las personas que con cierto nivel cultural y con ciertas habilidades en lo que era la escritura, y que, como decía en otro de los capítulos de este programa, acá el periodismo no era la función que actualmente le dan a uno en la escuela de comunicación, que es el de informar, entretener y divertir, sino que más que todo era la de educar y entretener, porque la de la diversión era muy poca, no existían muchas tiras cómicas, no existían muchos elementos para la distracción y la diversión. Justamente esas personas que eran los formadores de pedagógicos, historiadores y todas esas cosas que era el periodismo hasta la época, pues pasan a formar lo que llamaban la Asociación Venezolana de Periodistas. Jorge Euclides Ramírez es otro de los periodistas que nosotros recordamos de manera muy grata. Jorge Euclides Ramírez lo conocí yo en el año 1981 en la casa de la familia López, en una entrevista que hizo desde la 1 de la madrugada como hasta las 4 de la mañana, y se la hizo justamente a un cantor venezolano ya desaparecido que tenía por nombre Ali Rafael I. Jorge Euclides Ramírez entrevistó en ese horario, porque en ese horario era que el cantor podía
darle la información a Euclides, y Jorge Euclides no escatimó ningún esfuerzo en trasnocharse ese día para hacer una página entera que creo que se publicó, si bien no fue en El Impulso, fue en El Informador, pero fue en uno de los diarios de acá de Barquisimeto. Otro periodista que también recuerdo en estos momentos es Salvador Garmendia, a quien nosotros visitábamos mucho en el aeropuerto Barquisimeto, en la página que tenía que se llamaba Aeroreporter, porque estudiábamos en lo que se llama hoy Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco, pero que en aquel tiempo era el ciclo básico superior, y entonces nosotros para vertir lo que era la problemática estudiantil, pues íbamos hasta el aeropuerto y Salvador Garmendia nos sacaba todas las denuncias que nosotros teníamos, aun cuando ideológicamente él estaba en una trinchera contraria a la que nosotros estábamos en ese momento. Fabio Solano, que trabajó en el diario El Larense, desaparecido, no él, sino el periódico, el vespertino Pronto. El Pronto, que se vendía en las tardes, pero que en aquel tiempo, como las loterías eran clandestinas, que no, y tú te acuerdas, Henry, que los terminales los vendían escondidos en las casas. En las casas, y la prefectura está de las listas. Y la prefectura, entonces buscando las listas y buscando la platica de la gente que estaba haciendo para meter preso al que vendía números y esas cosas. Bueno, pues resulta que el diario, el vespertino Pronto, la gente decía que daba los números. Y entonces tú veías al poco de viejitas y viejitos, y no tan viejos y no tan viejas, comprando el Pronto, porque el Pronto va a los números, y entonces entonces le veían el pelo a la panchita, que todo el tiempo como lo tienen enrollado adelante, entonces mira, aquí está el 6, pero entonces lo volteaban y daba el 9, y entonces aquello era, bueno, era el momento de jovialidad de las personas buscando a ver qué era lo que lograban atinar en ese vespertino, porque aquellos que no lo saben, porque no son periodistas o no están vinculados al periodismo, o no les dieron ese objetivo en 8º y 9º grado de bachillerato, hoy retrotraído nuevamente a 2º y 3er año, pues los periódicos depende de la hora a que salgan. Pues si salen en la mañana son matutinos, si salen al mediodía son meridianos, y si salen en la tarde son vespertinos. Igualmente, si salen inmensamente grandes, como salía antes el diario El Impulso y como salía El Informador, son estándar. Y cuando salen pequeños, como está saliendo ahora El Informador, son tabloides. Igualmente, de acuerdo a como salen, si salen diarios, son diarios, si salen a la semana, son semanarios. También existen quincenarios y también existen mensuarios. Entonces, el periodismo no es eso, no es ir a entrevistar y hablar con aquel, no vale. Eso es todo un bagaje de elementos, de intelectualidad, de formación, que bien no están suscritos solo para una persona, no solamente para una clase social, no. Todo aquel que se atreva a estudiar y que se atreva a investigar puede lograr hacerlo. Yo tengo colegas, mira, que venimos de clases sociales muy humildes y bueno, hoy por hoy son comunicadores sociales. Nosotros podemos revisar, nos conseguimos, por ejemplo, con gente que estuvo en la radio y que luego estudió comunicación social, como Simón de Jesús Linares, como Margiovanni Escalona, o personas que, Henry Yepes, tú mismo, que bueno, que tú no vienes ninguna cuna de oro, ni ninguna cuna con elementos de orfebrería, sino que vienes, bueno, de un barrio popular,
y que la universidad te abrió las puertas y te permitió ser hoy lo que eres gracias a que te dedicaste a estudiar y te dedicaste a la búsqueda de algo nuevo. Igualmente, pues yo nací en un caserío, donde todavía hoy, en pleno siglo XXI, en el año 2018, todavía en ese caserío no hay cloaca, no hay red de cloaca. Y bueno, yo nací ahí, y gracias a la universidad, porque yo sí creo profundamente en que uno debe estudiar, y yo creo profundamente en las universidades como formadoras de personas y como formadoras del nuevo pensamiento universal. Quien no pueda ir a la universidad, conviértase en autodidacta, porque también existe esa fórmula, que es ser autodidacta y escribir, leer, aprender, discutir y hablar. ¿Por qué? Porque si tú te aprendes una palabra hoy, pero no la utilizas, pues evidentemente esa palabra se te va a diluir en el pensamiento y más adelante no te vas a acordar qué es. Porque decía yo hace algunos meses atrás, tú te pones a revisar los himnos que existen en Venezuela, y empezando por el himno nacional, cuando uno dice, y desde el empíreo del supremo autor, ¿cuántas personas saben aquí qué es el empíreo? Entonces, al no saber qué es el empíreo, pues evidentemente son unos repetidores, son unos loros que repiten y repiten sin saber cuál es el significado, el seman, el significado. El empíreo no es más que el sitio del cielo donde están los dioses. Por eso es desde el empíreo del supremo autor. Según la Biblia, el supremo autor, el que crea la tierra, las aguas, los animales, las cosas, hasta el hombre y la mujer, pues fue Dios. Entonces, ese es el empíreo. Pero cuando cantamos el himno al árbol y que dice que sin el árbol el mundo sería un erial. ¿Qué es un erial? Entonces tú te pones y te preguntas y la gente se queda con la boca abierta. Habrán 2 o 3 que saben. No, el mundo sería un erial, ¿por qué? Porque sería un desierto. Sería algo que no tiene nada. Aquello, unas cárcavas. ¿Pero qué es una cárcava? Cárcava no es más que eso que uno ve en la orilla de la carretera cuando va de Quíbora al Tocuyo, a mano izquierda, que son huecos profundos producto de la erosión eólica, que es la erosión que produce el viento, y que allí está. Pero entonces uno se pone a leer el himno del Estado Lara. Y entonces en el himno del Estado Lara se nombra al dios de la agricultura, cuando dice que Pomona te brinde sus dones. ¿Quién fue Pomona? ¿Por qué está en mayúscula? Y entonces la gente no sabe, poeta. Entonces esa labor también la tenemos los comunicadores sociales, porque los comunicadores sociales somos unos formadores, somos unos educadores, somos alguien que tenemos que ser el pilar de apoyo de los docentes, y los docentes a su vez consentir a que los comunicadores sociales son el abrazo eterno entre una y otra profesión para poder echar a un país adelante en cuanto a pensamiento se refiere. 3:39 minutos, esto es Vallenato y Raspacanilla. Vamos a una parte musical, volvemos José Domínguez con Pablo ya a la final en el día del periodismo en su espacio Vallenato y Raspacanilla. Luego viene el ilustre y más tarde Pasión Guara. En la parte final, Pablo, el periodismo hoy en día, hoy es Día del Periodista, hemos pasado conversando estas 2 horas y bueno, vamos a continuar, pero con Pablo Quintero ya para la parte final, sobre todo el Día del Periodista, Pablo, ¿qué podemos agregar a la parte final ya? Bueno, fíjate, Henry, yo siempre he pensado que el Día del Periodista no es solamente hoy, sino que hoy pues se conmemora la primera edición del Correo del Orinoco, y que los periodistas pues lo han tomado como referencia.
para las condecoraciones, para las fiestas, para las ofrendas florales, las misas, e incluso para encontrarse entre muchos que estudiaron en la misma universidad y todas esas cosas. Sin embargo, el Día del Periodismo, como lo señalaba anteriormente, todo periodista, su día tiene que ser el día a día, todos los días, y de acuerdo a aquel sector que escogió desarrollar dentro del periodismo, pues desarrollarlo de verdad, conjuntamente con todos los ciudadanos que le rodean. Acá, lamentablemente, los periodistas, y no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo, a los periodistas les ha tocado siempre tiempos muy difíciles, y bueno, acá a los periodistas venezolanos en estos momentos, pues como decíamos anteriormente, vemos cómo han seguido las sendas de muchos profesionales que han emigrado y que se han ido del país y que están buscando pues otros rumbos en otras partes, y otros que ni siquiera están trabajando como periodistas, sino que están trabajando en otros oficios u ocupaciones. Pablo, el periodista también hace cola, el periodista siente los embates de la escasez de la medicina. Hemos visto colegas periodistas por ahí amaneciendo en colas para poder comprar. Así mismo es. Entonces, porque es que de la crisis no se salva muy pocos, se salva muy poca gente, se salva de las crisis. Y tú en las colas te consigues a profesionales que van desde neurocirujanos, especialistas en oncología, pasando por periodistas, docentes, ingenieros, arquitectos, odontólogos, todo, absolutamente todo, y donde lamentablemente, y esto sí es de verdad una opinión muy personal, acá nosotros hemos llegado a el colmo de que estamos pueblo contra pueblo. Y digo que pueblo contra pueblo porque un bachaquero no es un oligarca, no es un potentado de la economía, sino que es parte del pueblo. Y entonces, ¿a quién explota el bachaquero? Al mismo pueblo. Entonces, esto de verdad que trae como consecuencia que es comida para hoy, pero hambre para mañana. ¿Por qué? Porque el bachaquero gana, pero mañana está limpio otra vez, y entonces es pan para hoy, hambre para mañana, y es pueblo contra pueblo. Al periodismo en estos momentos está transitando por un camino muy difícil en Venezuela. Los periódicos están a punto de desaparecer como elementos impresos. Existe, si se quiere, de una u otra manera, los periódicos digitales, pero con el costo que en estos momentos también tienen las computadoras, que tienen todo lo que son los elementos de la informática, pues evidentemente que en la medida en que a ti se te vayan dañando las máquinas de informática, en esa medida pues va a ir también desapareciendo el periodismo no el impreso, el del periodismo digital. El periodismo radial. No sé cuántas emisoras no se fundaron aquí porque eran fundaciones, emisoras populares, emisoras que se les dio permiso, eliminaron las emisoras comerciales, la gran mayoría. Bueno, pues ya empezaron a desaparecer también todas. Y las ventas incluso de periódicos impresos. La venta de periódicos impresos, los kioscos los están. Entonces, nosotros si seguimos así, nos vamos a convertir en un país sin información, lamentablemente. Y vamos a tener que optar
por el Radio Bemba, es decir, el boca a boca, el perso tu perso. Pero como no todo dura la vida completa, sino que todo tiene su final, como dice la vieja canción, pues evidentemente que acá llegará un momento en que va a resurgir el periodismo, va a resurgir la comunicación, tal cual como ha resurgido en diferentes oportunidades en las cuales también la comunicación se buscó silenciar, pero que no se logró silenciar a final de cuentas. Bueno, Pablo, ya esta parte final, un saludo a los periodistas en su día y un saludo a la audiencia, Pablo. Bueno, pues no queda más que despedirnos, saludar a los colegas periodistas que hoy estamos de una u otra forma conmemorando el Día Nacional del Periodismo, a prepararnos para, y que tú lo señalabas con mucha, muy acertadamente, no hay nada más terrible que la autocensura. La gente no se puede autocensurar, la gente tiene que de alguna manera buscar. Y esto me hace recordar algo que en una oportunidad nos decía el viejo Alfredo Maneiro, viejo militante del Partido Comunista de Venezuela y luego fundador de la Causa Radical. Alfredo Maneiro en una oportunidad le preguntaba a un periodista del Nacional que cómo iba a ser él si la ruptura con el PCB y la ruptura posterior con el MAS, porque Alfredo Maneiro dura apenas en el MAS como 10 días, ¿qué iba a hacer? Porque él tendría todas las puertas cerradas. Él dijo algo bien interesante: si me cierran todas las puertas, no me quedará otra alternativa que saltar por la ventana. Bueno, eso le va a quedar a los periodistas en este país. Si le cierran todas las puertas o si nos cierran todas las puertas, pues tendremos que saltar por las ventanas. Bueno, 3:58, muchas gracias al profesor Pablo Quintero, colega periodista. 3:51, José Domínguez. Vámonos con más música. Recuerden el show de la mujer acostada. Luego de esto viene el doctor Norberto Lacayo, licenciado Lacayo. Y vamos a estar en ese espacio también, en el caso mío y en el caso de nuestro colega que acaba de venir por ahí, compartiendo con ustedes. Muchas gracias a Pablo Quintero, periodista, profesor, historiador, y la pizarra de Pablo. Vamos con más música urraca. Y recuerden que el show de la mujer acostada, recuerden a los amigos de Cóctel Cocuy. Ahí está Luis, ahí está Carlos, Juan, Caco, Guilleto y Bernal. Así que vámonos con más música, José Domínguez.